Muy buenas a todos, el día de hoy vamos a hablar sobre la alimentación de los alemanes durante la Primera Guerra Mundial. Tenemos que tener en cuenta de que en agosto de 1916, un grupo de personas, mayoritariamente esposas de soldados alemanes, escribieron al Senado de Hamburgo exigiendo su apoyo para un acuerdo de paz, y en donde muchas de estas esposas comentaban que queremos que nuestros hijos y maridos regresen de la guerra, y no queremos morir de hambre nunca más. Tenemos que tener en cuenta de que hubo un fracaso en el gobierno sobre garantizar suministros de alimentos adecuados y su distribución equitativa, en particular a las personas más pobres que vivían en ciudades y pueblos de Alemania, influyó en la opinión popular del gobierno y también en el apoyo de la población hacia la guerra. Yo soy Daniel Portilla y hoy vamos a hablar sobre la alimentación de los alemanes durante la Primera Guerra Mundial, así que comencemos. El gobierno alemán no tenía planes económicos para una guerra prolongada. En 1914, Alemania dependía de las importaciones, pero aproximadamente un tercio de sus alimentos, forrajes y fertilizantes, y estos se vieron afectados, entre otras cosas, por el bloqueo impuesto por la Marina británica a partir de noviembre de 1914. Alemania pasó a depender en gran medida de lo que sus propios agricultores pudieran producir. La agricultura alemana era una mezcla de grandes propiedades en el norte de Alemania y unos 4 millones de pequeñas granjas en otros lugares. A medida de que se reclutaban hombres y caballos, las esposas de los agricultores se hicieron cargo de la gestión de la granja. Pero la falta de equipo, fertilizantes y mano de obra, a pesar de que unos 900.000 prisioneros de guerra trabajaban en las tierras, provocó una caída sustancial en los rendimientos de los cultivos, que casi se redujeron a la mitad al final de la guerra. La falta de forraje provocó una pérdida de peso del ganado, lo que afectó el suministro de carne y leche. En julio de 1918, las raciones de carne ascendían al 12% del consumo de antes de la guerra. El gobierno, que afirmaba que Alemania tenía suficientes alimentos para sobrevivir al bloqueo si la población reducía el consumo, tuvo que intentar reducir el consumo y al mismo tiempo garantizar una distribución equitativa de los alimentos a precios asequibles, en un momento en que se daba prioridad al suministro de alimentos para el ejército alemán. El aprovisionamiento de alimentos en el frente interno era responsabilidad de las autoridades locales. En toda Alemania, las ciudades y pueblos individuales tenían cadenas de suministros de alimentos tradicionales. Algunas obtenían sus provisiones del distrito circundante y otras, como la región del Ruhr, dependían de suministros de lugares más lejanos de Alemania y del extranjero. Esto iba a ser importante a medida que aumentaba la escasez de alimento y el transporte se veía afectado por las demandas militares, en lo que respecta en el invierno de 1916 a 1917 por el clima. Al comienzo de la guerra hubo una avalancha de compras de alimentos básicos para acaparar, lo que provocó un aumento de los precios, por lo que el gobierno permitió a las autoridades locales introducir un sistema de topes de precio que variaba de un lugar a otro, no solo en los precios máximos fijados, sino también en los productos alimenticios afectados. Los agricultores, que se sentían molestos por la interferencia en el libre mercado, llevaban sus productos a lugares con topes de precios más altos o sin ellos, o los utilizaban como forraje para animales. Esto llevó a principios de 1915 a la matanza de aproximadamente un tercio de los cerdos de Alemania, considerados competidores por los escasos recursos alimentarios, lo que afectó posteriormente a los suministros de carne y fertilizantes. A partir de octubre de 1914, para abastecerse de grano, los panaderos pudieron utilizar harina de patata para hacer pan, el llamado Käbrot o K de Kartoffeln, lo que serían patatas, o más patrióticamente Krieg, lo que sería guerra, pero la escasez continuó, en donde llevó el racionamiento de pan. A partir de enero de 1915, durante la guerra se utilizaron otros aditivos como maíz, lentejas e incluso serrín para obtener pan. En el otoño de 1915 se produjeron disturbios por la comida en varias ciudades alemanas, ya que las mujeres protestaban por el nuevo tope de precio más alto, como lo sería en la mantequilla y la escasez de alimentos. El gobierno respondió decretando de que no se venderían grasas los lunes y jueves, ni carne los martes y viernes, ni harina los fines de semana. Una ola de disturbios relacionados con la comida se extendió por toda Alemania en el verano de 1916, y las mujeres marcharon hacia el ayuntamiento para exigir mejores suministros de alimentos. Las patatas se habían racionado en abril de 1916, la mantequilla y el azúcar en mayo de 1916, la carne en junio y los huevos y la leche y otras grasas en noviembre. A finales de 1916, el gobierno decretó que los trabajadores de la industria pesada podían recibir raciones adicionales.
Las mujeres en los últimos 3 meses de embarazo también recibían raciones adicionales, incluida leche entera, a la que también tenían derecho los niños menores de 6 años. La cantidad de raciones variaba de un lugar a otro, lo que causaba malestar, ya que algunas zonas sentían que otras estaban recibiendo más. Las mujeres hacían cola para recibir sus raciones temprano, a menudo llevando sus sillas plegables y sus labores de punto para asegurarse de que les llegaba algo. Si la tienda se agotaba, tenían que ir a hacer cola a otro sitio. Sin embargo, no siempre había raciones disponibles. Tony Sender, un feminista pacifista, escribió más tarde que en la mayoría de las veces la palabra mantequilla en el ticket solo era una barra de mantequilla. En el invierno de 1916 a 1917 pasaron unas semanas sin patatas debido a la mala cosecha y a las dificultades de transporte, y el nabo se utilizó ampliamente como sustitutivo. También estaba racionado. El director de la Comisión Prusiana para el Abastecimiento del Pueblo señaló que las carteras de las mujeres estaban llenas de cartillas de racionamiento de alimentos de todo tipo, pero las raciones a menudo eran tan mínimas que ni siquiera merecía la pena cogerlas. En enero de 1917, la princesa Blücher, una inglesa casada con un aristócrata prusiano, escribió en su diario: "Todos estamos adelgazando cada día, y los contornos rodeantes de la nación alemana se han convertido en una leyenda del pasado. Ahora todos estamos demacrados y huesudos, y tenemos sombras oscuras alrededor de los ojos, y nuestros pensamientos se centran principalmente en preguntarnos ¿cuál será nuestra próxima comida?". En el verano de 1917, las raciones ascendían a unas 1000 calorías diarias, aproximadamente el 40% de la ingesta de antes de la guerra, pero las fluctuaciones en la cosecha hicieron que el valor calórico de las raciones aumentara a 1400 en el verano de 1918. Durante la guerra se aprobaron más de 11.000 alimentos sustitutivos y su valor nutricional era dudoso. La princesa Blücher anotó en su diario: "No creo que Alemania vaya a morir de hambre nunca, pero será envenenada primero con estos sustitutivos". La escasez de alimentos se sintió más agudante en las áreas urbanas y afectó desproporcionalmente a los pobres, ya que dependían de las raciones y no podían permitirse comprar alimentos en el mercado negro. En 1918 se calcula que un tercio de los suministros de alimentos de Alemania se vendían en el mercado negro, y uno de sus mayores clientes era la industria pesada, que compraba suministros para aumentar las raciones de sus trabajadores. Ethel Cooper, una música australiana que pasó la guerra en Leipzig, podía permitirse comer en restaurantes, y durante toda la guerra recibió comida y hospitalidad de una amiga inglesa casada con un comerciante de lana alemán que obtenía alimentos de su finca en el campo. Ethel señaló que podía comer faisán y paloma, pero no tenía azúcar, harina ni leche. En el campo había más alimentos disponibles y los consumidores urbanos llegaron a creer que los productos rurales se estaban beneficiando de su sufrimiento. Si los pobres urbanos tenían parientes en el campo, podían obtener alimentos de ellos, o podían viajar en el campo y hacer trueques, comprar o robar los productos rurales, aunque corrían el riesgo de que los inspectores de las estaciones de ferrocarril les confiscaran los alimentos a su regreso. Un día de junio de 1917, los inspectores de una pequeña ciudad de Alemania occidental confiscaron 36 libras de mantequilla, 421 huevos, 5 quintales de harina, casi 30 libras de guisantes, 42 libras de ternera y 12 libras de jamón, pero las autoridades fueron cómplices. Los ferrocarriles pusieron trenes adicionales para atender a los comerciantes de hámsters, que se sentían ofendidos por el hecho de que los especuladores del mercado negro y de la guerra pudieran seguir con su negocio con impunidad. En 1916, cuando los precios de los alimentos se habían duplicado desde el comienzo de la guerra, el gobierno ordenó a todas las ciudades con más de 10.000 habitantes que ampliaran la oferta de comedores populares para garantizar que la gente tuviera acceso a una comida caliente al día. En octubre de 1916, unas 357 ciudades contaban con 1.438 comedores, y en febrero de 1917, 472 ciudades contaban con más de 2.207 comedores populares. El uso de los comedores dependía de la cantidad de alimentos disponibles en las tiendas, y en la primavera de 1917, tras el fracaso de la cosecha de patatas de 1916 y las dificultades causadas por el duro invierno en el transporte y almacenamiento de alimentos, se produjo un aumento de la demanda. En Hamburgo, donde el uso de los comedores populares era elevado, se sirvieron unos 6 millones de raciones en abril de 1917, y más de un año después, aproximadamente el 20% de la población seguía comiendo en un comedor popular. Desde finales de 1916, los clientes tuvieron que cambiar sus tarjetas de racionamiento semanales de carne y patatas para obtener un vale semanal para una comida en un comedor social, y también pagaron una pequeña suma. Los que podían
Siempre trataban de producir alimentos para sí mismos, en los balcones, criando cabras, conejos y gallinas. Las ciudades también convirtieron los parques en huertos de frutas y verduras para alimentar a la gente. En Stuttgart, las autoridades compraron 740 acres de tierra para criar cerdos alimentados con desechos de cocina reciclados. Una vez vendido, el dinero se utilizó para alimentar a 7.500 escolares, pero las oportunidades para que los pobres urbanos produjeran alimentos para sí mismos eran limitadas, por lo que se vieron reducidos a la cría de hámster, y a medida que avanzaba la guerra, al saqueo o al robo. El número de mujeres condenadas por delitos contra la propiedad se duplicó entre 1913 y 1917, y hubo un aumento de la delincuencia juvenil, ya que ellos también robaban. A partir de 1917 se hizo claramente visible un deterioro de la salud de la nación, con un aumento de las enfermedades estomacales e intestinales. Los alemanes estimaron que más de 763.000 personas murieron durante la guerra por desnutrición y sus efectos. Entre 1913 y 1918, la tasa de mortalidad por tuberculosis en las ciudades con más de 15.000 habitantes aumentó un 91%. El número de muertos por fiebre tifodea se duplicó entre 1916 a 1917. En Düsseldorf, el número de casos notificados de disentería aumentó de 8 en 1914 a 351 en 1917. En diciembre de 1918, más de la mitad de los niños de las escuelas de Chemnitz sufrían de anemia. Los niños de Alemania eran más pequeños y ligeros, y el 40% de ellos sufría raquitismo. El armisticio de noviembre de 1918 no supuso un gran alivio para la crisis alimentaria. El bloqueo no se levantó hasta julio de 1919, y los disturbios por la comida continuaron durante todo el año. Algunos controles de precios y el racionamiento de diversos alimentos se mantuvieron hasta 1922. En junio de 1921, 1 millón de niños al día eran alimentados en los 2.271 comedores comunitarios dirigidos por los cuáqueros en 1.640 comunidades alemanas. Después del hambre, la guerra, las muertes, como también demasiadas cosas terribles que pasaron durante la Gran Guerra, los nazis iban a aprender de las lecciones, de las deficiencias del gobierno, a la hora de mantener un suministro adecuado para la población como también a los demás integrantes durante la Segunda Guerra Mundial como también durante la Gran Guerra, a la hora de mantener un suministro bastante adecuado de alimentos en el frente interno de la Primera Guerra Mundial, y trataron de garantizar que los alemanes, con un valor racial considerable, tuvieran lo suficiente, lo mejor suministrado para comer durante la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial fue un hecho de muchos errores que los alemanes aprendieron durante años después, y esta fue una de las razones que causó un gran hambruna durante la Primera Guerra Mundial, no solo para los alemanes, sino como también naciones, como lo sería la Unión Soviética, Rumania, Italia, entre otras naciones que dependían de muchos alimentos, en donde durante la Gran Guerra muchas naciones estaban sufriendo gran hambruna. Y bueno, esto sería todo por hoy. Si les gustó el video, no olviden dejar su me gusta y suscribirse al canal para más contenido. En verdad espero que les haya gustado y nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima.